Hola mis queridos y mis queridas Piscis, bienvenidos y bienvenidas a su lectura de este día de hoy de amor, especialmente vamos a hablar de ese tema. Listo, si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito, por ahí está ladrando mi perrita Benji. Bueno, espero que no les moleste. Bueno, vamos a sacar un mensaje general para ti, para tu pareja, para ti y tu pareja en este día de hoy. Me dice que ustedes dos van a hacer contacto con lo absoluto. Me dice que va a ser una época buena, bonita, una época en la cual se van a encontrar corazón con corazón y esto los va a llevar definitivamente a otro nivel en la relación que ustedes tienen en este instante. Ahora sí vamos a ver qué nos dicen las cartitas del tarot de la baraja española. Y hablaremos, bueno, ya sabes, específicamente del amor, no importa si estás en contacto cero con tu persona especial o también podría ser una lectura en espejo esta. Bueno, vamos a sacar todas las cartas para no llegar a conclusiones apresuradas. ¿Listo? Bueno, hay sí unas discusiones, unas dificultades entre ustedes dos, como un cansancio, diría yo, un cansancio de parte y parte, como que las cosas están un poco aburridoras entre ustedes dos, pero las cartas me dicen que es momento de hablar, es momento de hablar algo que tal vez no le cuadra a uno de los dos y que no se ha atrevido a decir hasta ahora a su persona especial, tal vez por no ofenderla, por no contrariarla, pero yo creo que esto está así como que convirtiéndose como en una olla a presión y es necesario sacar todo eso de adentro. Hablen con respeto, con amor, con sabiduría las cosas totalmente claras. Yo sé que ninguno de los dos va a irse como les digo, por la parte agresiva, por la parte grosera, no. Si visualizas que esta situación se soluciona de una mejor manera, yo sé que va a ser así definitivamente. Decididamente, mira, al parecer hay como en alrededor de la relación de ustedes bastantes conversaciones de terceras personas. Aquí no hay infidelidad, digo conversaciones de terceras personas con respecto a la relación de ustedes. O sea, es muy claro que otras personas la tienen clara con respecto a la vida de uno, aunque no pueden resolver su propia vida. Es cierto, a veces nos tornamos críticos o críticas con respecto a otros. Bueno, eso con respecto a ese aspecto, pero yo te digo que si ustedes dos hablan y trabajan en la relación, las cosas se pueden solucionar. Yo no te digo que sea fácil, o tal vez la situación no vaya a ser fácil, pero se puede solucionar. Bueno, siempre y cuando hay amor, hay esperanza. Distinto es cuando ya alguna de las partes o ninguna de las dos partes haya esperanza. También las cartas me hablan acerca de cierta psicodependencia de uno de ustedes dos o de los dos. Mucho cuidado con esa situación porque se puede convertir en una relación bastante insana que no los lleve a ustedes dos a ninguna parte, sino tal vez a cierta cuestión frustrante, estresante para aquella persona que sea la que cargue como con todo el peso de la relación, más que todo el peso emocional, diría yo. Les conviene a ustedes dos mucho ir a madre tierra, ir al río, ir al mar, ir al bosque o tener una mascota. Si dicen, no, bueno, no podemos ninguna de las anteriores, meterse en la ducha, los dos juntitos, a hablar, a cuidarse, a consentirse los dos, a compenetrar más esta relación. Hay como cierto pesimismo, también me dicen sus guías espirituales con respecto a la relación, como que una de las partes o las dos partes es demasiado pesimista y como que ese diálogo no le conviene ni para la relación ni para la vida de ustedes dos en general. Entonces, todo aquello que salga de su boca, que sea palabra bonita, palabra de vida, bueno, hay veces tú dirás, pero es que todo el tiempo no puedo hablar con flores y esa cuestión. Sí, yo sé, es cierto, pero cuando no se pueda, entonces lo mínimo es el respeto hacia las demás personas y hacia ti mismo especialmente. Hay una parte demasiado crítica de una de ustedes dos.
El uno es como psicodependiente y el otro es como que critica demasiado, o los dos son psicodependientes y los dos se critican demasiado. Evalúen bien qué es lo que están haciendo con esta relación. Si es realmente lo que ustedes quieran, bueno, libérense de personas, situaciones, lugares, costumbres, em, hábitos que vayan en contra de esta relación y de ustedes mismos, ya cosas negativas, cosas que no les convienen absolutamente para nada. Al final verán que si ustedes lo hacen, saldrán de esa época estéril en la cual ustedes se encuentran en este momento. Al parecer, esta época estéril no solamente es con relación a este amor, ¿no? Sino parece que esto como que ha permeado, ha afectado sus vidas en general. Bueno, espero que esto haya resonado con ustedes y si no, pues lo dejan pasar. Pídanle muchísimo a la Virgencita Milagrosa aquel deseo, aquel sueño que ustedes tengan, el milagro que necesitan en este momento para este amor en este día, pídanle a ella y si lo consideran necesario, bueno, busquen en Google, en YouTube, la novena de la Virgen Milagrosa y háganla durante 9 días pidiendo eso que tanto quieren, pero también comprometiéndose a cambiar esos aspectos de la vida de ustedes que saben que no les convienen ni para la relación ni para su vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Piscis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.